Hola, en otros videos ya he hablado acerca de los globos de texto, la rotulación y las tipografías para cómics, así que en esta ocasión estaré retomando un poco de esos videos para el tema del día de hoy, porque tener un texto que sea legible o fácil de leer es igual de importante que tener un buen dibujo, y muchas veces por enfocarnos en tener un buen dibujo, nos olvidamos de lo demás. Así que si quieres saber cómo hacer que tu texto se lea bien en tu cómic, quédate en este video. Si te gusta leer cómics o leer buenas historias, o si estás buscando tutoriales y tips para hacer tu propia historia, llegaste al lugar correcto. En mi canal comparto mi experiencia y conocimientos que he adquirido después de transformar mis ideas en cómics, los cuales puedes leer en los enlaces de la cajita de descripción. Comencemos imaginando que ya terminaste de dibujar tu página de cómic y que ha llegado el momento de colocar los textos. ¿Cómo hacerlo? Pues lo primero que yo te recomendaría es que hagas una capa aparte, obviamente en tu programa de edición, donde puedas tener todos los textos y pues es que lo copies directamente del guión. Yo te lo pongo aquí de ejemplo porque tengo dos monitores, pero digamos que de este lado tengo lo que es la página y de este lado tendría lo que es el guión escrito. Entonces, lo único que vas a hacer es seleccionar el diálogo, copiar y pegar ya directamente aquí. Por eso es importante que tengas tu guión a la mano, ya que si trabajas en digital, pues solamente es copiar y pegar el texto de un programa a otro. Incluso si tú escribes a mano tus textos, necesitas tener el guión ya escrito, ¿sí? O sea, puede ser que lo escribas en una libreta y entonces ya ahora sí, pones aquí la función de texto, por ejemplo, y pues ya nada más sería cuestión ¿cómo se llama? De que escribas, ¿no? Es decir, si tú lo haces en digital, pues sería más fácil que nada más copies y pegues aquí el texto. Por ejemplo, le pones control C del guión y ya no le pones control V y ya se queda, ¿no? Pero en el caso de que tú los tengas escritos a mano, pues igual también se puede usar lo que es escribir directamente sobre esto. Porque aunque puedas decir, yo voy dibujando según se me va ocurriendo la historia y pongo los textos una vez termino de dibujar, cuando vayas por la página 20 se te van a olvidar. O sea, generalmente nosotros decimos, ay no, pues yo ahorita lo dibujo así todo y ya después pongo los textos. Al fin y al cabo, pues es mi propia historia, ¿no? O sea, sí me voy a acordar qué pasa aquí, qué se tiene que decir aquí, lo que sea. Y funciona muy bien cuando son historias cortas, pero por ejemplo, si tú tienes ya que hacer 20 páginas y no escribes qué dicen los personajes, créeme que se te va a olvidar. Y es frustrante ver una página y no acordarte de qué estaban hablando tus personajes o qué texto iba a ir aquí. Así que procura tener siempre tu guión listo, ya sea aquí en digital, en un Word o en una libreta que tengas al lado para poder trabajar en los programas el texto, para que tú ya solo te preocupes de dibujar y copiar los textos. Generalmente el guión se trabaja primero para saber, por ejemplo, qué diálogos se van a decir y ya después, una vez que se termina todo el proceso de la hoja, es decir, que se hacen los dibujos en tinta e incluso se pone color o como en mi caso se colocan estas tramas, pues ya nada más es poner el texto. Yo sé que hay personas que empiezan el storyboard o los bocetos con los textos, que por ejemplo en mi caso yo hice esto antes de poner lo que era todo o sea, así es como yo empecé mi página, pero ya tenía los diálogos. Entonces ya nada más fue hacer como las viñetas, poner aproximadamente dónde quería que estuvieran mis textos y ya empezar a dibujar a partir de ahí. Obviamente esto se puede modificar, no es como que se quedó aquí y ya. O sea, esto es lo que me gusta del digital, que se puede mover. Entonces igual, si tú también haces un cómic en tradicional, lo que puedes hacer es pues escanear las páginas y ya agregar el texto en digital para que puedas hacer esto. Por ejemplo, si tú dices, no, pues yo pensé que aquí se vea bien, pero a lo mejor ocupa mejor espacio acá o este se ve muy pegado, entonces
Eso es lo que puedes ir haciendo, moviéndolo. Entonces, por eso les recomiendo que ya al final lo puedas tener. También es válido que tú digas, ¿sabes qué? Yo hice todo el dibujo y ya al final coloqué los textos. Al fin y al cabo, si ya tienes listo tu guión, ya nada más es copiar y pegar. Pero este solo es el primer paso, ¿sí? Ya que también hay que checar, por ejemplo, este texto todavía no está bien terminado. Bueno, aquí también yo no he terminado esta viñeta, pero hay que todavía arreglar el texto porque la primera parte es copiar y pegar. Si yo dejo el texto tal como está, o sea, así, pues será difícil de leer, lo que hará que los lectores dejen mi historia. Porque aunque un buen dibujo siempre llame mucho la atención, créeme que si no es legible o es difícil de entender, la gente va o los lectores van a abandonar tu historia. Entonces, por ejemplo, si yo solamente dejara este aquí así, o sea, esta página con el texto así, pues sería difícil de entender, sobre todo en esta parte, ¿no? Por ejemplo, aquí estas líneas del dibujo hacen que se pierda este texto. Entonces, la, la mitad de la historia o la mitad de lo que hace ver un cómic es no solamente el dibujo, sino lo que se está contando. Y parte de ello es hacer que la lectura sea fluida y fácil. Si tú no puedes leer bien qué dice aquí, entonces vas a batallar un poco entendiendo lo que pasa. Es igual como, por ejemplo, cuando tú lees un cómic o un manga que está en un idioma que tú no conoces. Te van a llamar muchísimo la atención los dibujos porque, pues sí, son buenos, pero créeme que vas a batallar un poco entendiendo qué es lo que pasa porque el texto está en otro idioma, es más o menos lo mismo. O sea, tú tienes que asegurarte de que se entienda bien lo que estás escribiendo o el texto. Y una forma de lograr esto es con una buena rotulación. Para que este texto se pueda leer bien, primero hay que buscar una tipografía que sea adecuada. La tipografía es precisamente, y ya lo había mencionado en otros videos, pues el tipo de letra. Si nosotros, por ejemplo, ponemos aquí para escribir, serían estos diferentes tipos de letras. El estándar en la industria sería una sans serif o de palo seco en mayúsculas y dependiendo si es impreso digital en un tamaño de 12, 14 o hasta 24 puntos. ¿Por qué? Porque en el webcomic que por ejemplo se sube en Webtoon, como está diseñado para hacerse en dispositivos más pequeños, pues entre más grande la letra en un dispositivo más pequeño mejor. Piensa que no es lo mismo que tú leas, por ejemplo, aquí en una pantalla este texto y que lo puedes ampliar a que lo leas en un celular. Entonces, ese tamaño de letra siempre va a estar un poco más grande. La ventaja de muchos programas es que ya cuentan con este tipo de tipografías especiales para cómics. De tal manera que tú solo tienes que escoger una y pues copiar el texto. En el caso de Medibank, tiene esta que está precargada, que es CC Word, y es muy típica. Si se dan cuenta, aquí es como se ve. A lo que me refiero a que sea sans serif o palo seco es que, por ejemplo, aquí en las letras no tenga terminación, o sea, no tengan como rayitas. De todos modos, eso ya lo expliqué yo más a profundidad en un video. Si quieren, les dejo el link en la descripción, pero tienen que entender que tiene que ser una tipografía así. Incluso si tú lo hicieras en un programa que no tuviera como tal estas tipografías precargadas, puedes descargarlas de internet o incluso usar las que ya tengan los programas, pero que cumplan estos requisitos. Por ejemplo, aquí en Word, la más conocida que ya está precargada es la Comic Sans. Por acá está. Que precisamente fue hecha pensando ¿sí? En este tipo de letras. O sea, de que se pudiera utilizar para lo que es el cómic, que sea de fácil lectura. Este también, por ejemplo,
este comic book yo lo descargué de una página de internet y es precisamente para que uno pueda leer el texto. Entonces recuerden que debe de cumplir tres requisitos. Que sea siempre en mayúsculas, como lo pueden ver aquí, siempre está en mayúsculas, que sea sans serif o de palo seco, o generalmente ustedes pueden buscar tipografía para cómic y les salen varias, con diferentes nombres, pero se tiene que ver más o menos así. Se dan cuenta como un poco más redonditas, como, ¿cómo les diré? O sea, así como más lineales, pues. Y sobre todo de que ustedes las pueden modificar. También pasa mucho que hay fuentes que son no son tanto para uso libre, para uso comercial. Entonces ustedes pueden utilizar de las más comunes que se utilizan, como también la Lafayette. Eso también es muy común de usar en los cómics. En el caso de que, por ejemplo, ustedes lo quieran hacer, no sé, en Word o lo quieran hacer en PowerPoint, pues ahí tendrán que buscar un poco ese tipo de tipografías. Y si no, con las que ya vengan precargadas en los programas, está todo bien, ya que estos programas tienen la licencia para que ustedes puedan usar estas tipografías. Porque les digo, no todas son de uso comercial, entonces les pueden cobrar un poco por usar este tipo de letras. Pero si ya viene en su programa, no se tienen que preocupar. Comparemos, por ejemplo, este texto en tres diferentes tipografías. ¿Notas la diferencia? A pesar de que, bueno, aquí se puede ver el tamaño diferente, realmente cada una de estas tipografías nos sirve para los textos porque cumplen con el estándar de la industria, que ya he mencionado. Y además, aunque por ahora solo pienses hacer tu cómic en digital y ponerlo en redes o en plataformas, si en un futuro quisieras imprimir tu cómic o tuvieras la oportunidad de imprimirlo, pues no habría ningún problema de lectura porque escogiste bien el tipo de letra. Entonces, tú tienes que ver muy bien lo que es tu manga favorito o tu cómic favorito y vas a ver que para los textos que son de diálogos, por ejemplo, la mayoría se parecen a este tipo de tipografías. Incluso si tú haces uno para concurso, también te dicen que a veces te dicen que utilices un tipo de tipografía muy específico, pero es uno que va a ser parecido a este. Por ejemplo, a veces te piden el Lafayette Comic Pro, que es creo el que más he visto en concursos, que es una tipografía parecida, pero de todos modos no hay problema. Tú puedes buscarla y descargarla o muchas veces utilizar el que ya está precargado en el programa. Eso ya es un poco más a tu gusto. Por ejemplo, este de aquí del medio es del Medibank, el que ya viene por default, pero estas otras dos yo las descargué precisamente pensando que a lo mejor necesitaba otro tipo de letra y pues si se dan cuenta se parecen bastante y son fáciles de leer. Ahora bien, ya tienes un tipo de letra que te gusta y te funciona, pero aún así hay un aspecto importante para tomar en cuenta. Debes saber si tu texto está bien encuadrado en el globo de texto. Yo sé que parece algo mínimo, aunque la verdad este punto separa muchísimo a los principiantes de los profesionales. Y muchos lectores o editores sobre todo se dan cuenta de que un autor de cómics es principiante por cómo presenta el texto de sus cómics. Vamos a ver un ejemplo rápido. Si nosotros tuviéramos, por decir, este globo aquí y quisiéramos meter uno de los textos dentro de este globo, vamos a decir ¿cómo crees que se vería? Digo, una cosa es copiar y pegar el texto así como lo tenemos, que es así como se ve, así tal cual lo copié, y lo pegué, y otra cosa es cómo se vería aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a acomodarlo un poco. Entonces, de los dos globos, ¿cuál crees que se vería mejor? Esto se llama encuadrar el texto dentro del globo.
Claro que no nada más es ponerlo así y ya, o sea, tiene su regla. Imagina que tú tienes un rectángulo dentro de lo que es el globo, no importa si este es más alargado o si no lo es tanto, es decir, si es un poco más cuadradito o un poco más rectangular. Entonces tú tienes que, dentro de este rectángulo, hacer caber el texto. Entonces ahora, por ejemplo, ya que vemos que estos textos se salen de lo que es el cuadrado, digo el rectángulo, entonces vamos a acomodarlo mejor. Y aquí se va a ver. Esto yo lo estoy haciendo desde Medibank, pero créeme que tú lo puedes hacer desde cualquier programa. Entonces, por ejemplo, aquí quedó un poco más chico, pero si te das cuenta ya está más encuadrado con el texto. De igual manera incluso nada más con pasar esta, esta palabra hacia abajo ya queda más encuadrado con lo que es el texto. ¿Eso por qué? Mira, si quitamos el rectángulo, aquí hay más espacio en todo esto como para respirar. Entonces incluso podríamos ajustar este globo. Es importante que dejes este espacio para que el texto, o digamos, tenga ese espacio de lectura. Si nosotros intentamos leer un globo así, bueno, o sea, sí alcanzamos a ver el texto, pero se ve como muy apretado. Lo mejor es darle como ese espacio para que respire, por decirlo de alguna manera, el texto y entonces se pueda entender mejor. Entonces, si notas la diferencia entre un texto que está así en un globo apretado a uno que sí tiene suficiente espacio, sí se puede leer mejor. Eso es súper importante porque la mayoría de los principiantes no encuadran el texto dentro del globo y eso se nota muchísimo. Entonces, creo que es uno de los tips más grandes que aprendí haciendo cómics. Y sí, todavía me falta refinarlo, pero es importante que tú lo tengas en cuenta, sobre todo si vas a presentar a editoriales o si vas a presentar a concursos. Eso también se nota mucho. De igual manera, hay que tener cuidado con la alineación del texto, ya que no es lo mismo tener el texto alineado a la izquierda, a la derecha o al centro. Aquí lo marca y dice alineación del texto a la izquierda. Si nosotros lo ponemos a la derecha, también cambia cómo se ve. Lo ideal sería ponerlo siempre al centro. Ajá. La alineación que se utiliza mucho en lo que son cómics y manga es generalmente más hacia el centro, para que igual se vea como cuadradito. Por ejemplo, aquí nosotros ya volvemos a ver lo que es el rectángulo dentro del globo y aquí vemos cómo encaja, ¿no? Como si lo guardáramos en una cajita y esa cajita estuviera dentro del globo. Entonces se ve mucho mejor encuadrado. Ahora, suponiendo que tú tienes un texto que es más grande, ¿no? O sea, tú tienes un bloque de texto que es bastante grande. Y tú dices, bueno, no, o sea, a duras penas cabe, ¿no? Mucha gente pensaría que lo mejor es bajar el tamaño de la letra, es decir, hacemos la letra más chiquita y pues ya. A veces porque, no sé, no puedes modificar el globo o algo así, pues lo ideal sería que modificaras el texto. Es decir, uno puede decir, bueno, tengo más texto, pues nada más abro más grande el globo. Pero supongamos que tú estás poniendo la letra después de haber dibujado el globo. Es decir, yo lo hice en tradicional, dibujé el globo
y pues ya lo escaneé y al momento de poner el texto me di cuenta que pues no había suficiente espacio, es decir, yo ya no puedo modificar el globo y el texto me queda así, ¿no? Entonces lo que puedes hacer y que yo no te recomiendo es en lugar de bajar el tamaño de letra, lo mejor será modificar el texto o incluso partirlo en varios globos de texto. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, si yo aquí puedo modificar alguna palabra para que quede más corto, pues entonces lo puedo hacer, ¿no? O en todo caso sería partirlo en dos, no pasa nada. O sea, uno puede agregar otro globo y partir ese bloque de texto grande en dos. Eso es algo que también es muy común utilizarlo en los cómics. Y por ejemplo aquí sería poner un globo generalmente un poco más chico que el primer globo. Y ya sobre poner el siguiente texto. Y quedaría más o menos así. Aquí lo único que hice fue recortar el primero, o sea, el primer texto lo partí en dos y aquí en otro globo puse otro. Y aquí ya nada más era unir estos dos globos. Y eso también es algo muy usado, como les digo. Es mejor que hagan esto a que bajen el tamaño de la letra, ya que el tamaño de la letra debe ser consistente durante todo el cómic. Y sí hay momentos en donde se cambia el tamaño, como por ejemplo, cuando un personaje grita, generalmente el tamaño de letra es más grande. O cuando están susurrando, también suele cambiar a un tamaño de letra más pequeño. Pero estos son momentos muy puntuales y muy específicos. O sea, no se vale de que tú tengas en una viñeta un tamaño de letra, no sé, por decirlo, mediano, y después a la siguiente viñeta uno más grande, y luego en la siguiente viñeta uno más chiquitito. O sea, no, siempre tiene que ser constante el tamaño de letra, salvo estos ejemplos específicos. Y obviamente en las onomatopeyas, pues ahí sí va a cambiar muchísimo el tamaño de letra. Pero estoy hablando de texto, o sea, todo el texto, lo que son diálogos, explicaciones y todo eso demás, siempre tiene que tener un mismo tamaño. Generalmente de 12 a 14 puntos y a veces, dependiendo, como les digo, de si es un grito o si es un susurro, pues bajará un poco. Pero generalmente ese es el tamaño. También porque si nosotros lo imprimimos y, por ejemplo, está así muy chiquito, o sea, muy chiquito como pues va a ser más difícil que la gente lo lea impreso a que si lo lee, por ejemplo, en este tamaño o incluso en este. Entonces también hay que tener cuidado en eso. Recuerda que no es lo mismo leer un bloque de texto en una viñeta, por ejemplo, que nosotros tuviéramos este bloque de texto así nada más, a que ya lo tengamos en globos que también facilitan la lectura. Es decir, que si esta es mi primera viñeta y yo quiero pasar a esta segunda, pues entonces que se vea, ¿no? Es decir, que este sea el primer globo, el segundo, el tercero, y que guía no solamente al lector por la viñeta, sino también acompaña el dibujo. Ya que el texto bien acomodado, encuadrado y pues encajado dentro de la viñeta, acompañará adecuadamente tus dibujos y hará la lectura más fluida. Como les digo, no es lo mismo ver los textos así nada más flotando a realmente verlos así tal cual están, ¿no? Es decir, por ejemplo, este va aquí, este va acá, y luego acá va otro y así, ¿no? Como haciendo esta curva que también va haciendo el dibujo. Recuerda que es más fácil leer si el texto acompaña las viñetas. Recuerda que el cómic también es mitad textos y mitad dibujos. Y hasta aquí el video del día de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Ya sabías acerca de estas reglas de rotulación o no tenías ni idea de cómo colocar los textos? Tenlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.